haya compañeros y compañeras que no se pudieron conectar. Bueno, buenas tardes. Les voy a pedir que hagan esta reacción para saber que están ahí y que no estoy hablando a una pantalla gris o a gente que está durmiendo en este preciso instante, que también puede ser. Bueno, buenas tardes. Como les dije, hoy tenemos ahí una anomalía en la clase porque, bueno, el miércoles pasado a mí me dio coronavirus, como les había dicho, y bueno, estoy incapacitado y todavía aunque estamos trabajando virtualmente, la recomendación es que esté alejado de personas eventualmente eh, inmunosuprimidas o que se puedan contagiar, enfermar. Entonces, por eso hemos tomado la clase virtual hoy y quedará grabada. También como parte de las actividades de hoy teníamos esta clase. Luego a las 3 tenemos métodos que tendríamos que hacerlo con otro enlace. Pero la primera parte de la clase la vamos a dedicar a una actividad que para mí es muy importante. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Amanda Mesén Badilla, que es profesora de psicología en la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, pero también es parte del programa Cero Tolerancia contra el Acoso Sexual, que es un programa de la Universidad de Costa Rica. Y yo le pedí a Amanda, que siempre lo hacemos todos los semestres, que hoy nos presentara un taller sobre la reforma al reglamento para la erradicación del hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica, creo que es el nombre del reglamento, tal vez estoy diciendo mal, eh, que es parte de los reglamentos que tiene la universidad, un reglamento que es tan importante como el reglamento de evaluación docente o el reglamento estudiantil, ¿verdad? Que es el que rige nuestras actividades. A los profesores se nos indica que todos los semestres tenemos que dar a conocer el reglamento. La mayoría de colegas, bueno, no sé si la mayoría, un sector, ahí Amanda me dirá si es la mayoría o no. Un sector de los colegas normalmente lo que hace es que pasa un loguito, una infografía con los datos del reglamento. Yo siempre he preferido que hagamos esto, que es un taller de 1 hora justamente para que todos las estudiantes estén enterados de los alcances del reglamento. Eh, Primero porque me parece que es muy importante que la universidad sea un lugar libre de violencia y de acoso, ¿verdad? Es decir, uno viene a la universidad, como hemos discutido, a aprender sobre la verdad, el bien y la belleza, y no a sufrir violencia. Eh, y, y bueno, y es además un reglamento que tuvo un proceso político muy interesante, porque no fue producto de la decisión de algún funcionario o algún burócrata universitario, sino que fue una demanda del movimiento de mujeres, de las estudiantes organizadas. Pero para ver los alcances del proceso, a mí me parece que gente competente como Amanda tiene que dar las conferencias. Entonces, llevamos algunos semestres de trabajar juntos esta parte. Entonces, la primera parte de la clase, eh, vamos a escuchar a la conferencia de Amanda. Y sin más, te doy el piso. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Y muchas gracias a Roberto por la invitación, que yo también pienso es importantísima y que ojalá anduviéramos haciendo esto más a menudo en más clases para que eh, podamos conversar de este tema tan pertinente. Y bueno, vamos a partir esta conversación que vamos a tener durante este rato en dos partes. La primera, vamos a hablar sobre hostigamiento sexual en general.
qué es, cómo se manifiesta. Más o menos estamos hablando del marco teórico que sustenta el reglamento. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan todos estos detalles de la dinámica de esta problemática para que puedan hacer un buen uso del reglamento que tenemos en la U. ¿Ese dedito qué significa? Que muy bien esa referencia al marco teórico, porque justo ahorita tienen que entregar algo parecido a eso. Ah, súper. Muy buena referencia. Y en la segunda parte vamos a conversar sobre el reglamento para que ustedes conozcan todos los detalles, las instancias también que están involucradas y que en el caso de que lo necesiten o que conozcan a alguien que necesita conocer esta información, ustedes tengan la información pertinente tanto para utilizarla o para compartirla. Entonces, ay, Roberto tiene que dejarme compartir pantalla. Voy. Ok. Son toque. Te voy a hacer co-host, pero tengo que... así. Dale. Perfecto. Y entonces, ahora sí, arrancamos. Cuando yo estoy compartiendo pantalla, no veo tanto, o sea, no sé bien, se me hace un enredo cuando alguien escribe en el chat. Así que si de repente alguien quisiera preguntar algo, comentar algo, mejor abre el micrófono de una vez, porque si no, como que no lo veo. Y si de repente quieren esperarse hasta el final, buenísimo, también podemos conversar al final. Cuando nosotras hacemos esta charla, siempre partimos de esta primera pregunta, que es que ¿por qué es importante hablar del hostigamiento sexual? Y bueno, en primer lugar... Que sería como el problema, por si acaso. Exactamente. En primer lugar, el hostigamiento sexual es mucho más frecuente y grave de lo que creemos. Resulta que hasta hace relativamente poco tiempo se insistía en que el hostigamiento sexual no era tan grave, entonces como que no había que hablar de eso, no era tan importante, había otras cosas más importantes, que ya es totalmente debatible, ¿verdad? Es decir, podríamos abrir todo un debate acá sobre qué es esto tan raro de estar haciendo como competencia entre manifestaciones de violencia. Lo cierto es que todas las personas deberíamos tener el derecho a vivir una vida sin violencia, independientemente de cuál sea la manifestación. Ahora, resulta que además las investigaciones más recientes lo que nos dicen es que el hostigamiento sexual es tan grave como cualquier otra forma de violencia sexual por los efectos coercitivos e intimidatorios que se ejercen sobre las personas que lo viven. Y sobre esto, de los impactos que tiene el hostigamiento sexual en la vida de las personas, vamos a hablar con más detalle más adelante. Existen datos, además, muy reveladores y muy devastadores también. Por ejemplo, les puedo contar que en el año 2020 se hizo la segunda encuesta sobre violencia en mujeres universitarias, en universidades, que creo que dije el año mal, 2020. No, eso fue el año pasado. El año pasado fue 2022. 2022 fue el año pasado. El año pasado salieron los resultados. No, yo creo que sí fue en el 2020 que la hicimos. Resulta que en esta encuesta sobre violencia contra mujeres estudiantes universitarias que se hizo en la Universidad de Costa Rica y que incluyó a todas las estudiantes de las distintas sedes y recintos, hay un dato que es impresionante. Y es que el 43.2% de las estudiantes de la Universidad de Costa Rica dice haber vivido por lo menos un acontecimiento de hostigamiento sexual dentro de la universidad. ¿Okay? Estamos hablando de casi la mitad de la población de mujeres de la universidad, de mujeres estudiantes. Y este dato, por supuesto, nos da razones de sobra para que estemos hablando de hostigamiento sexual en una clase universitaria.
Por otro lado, existe gran dificultad para identificar el hostigamiento sexual. Muchas veces se confunde con manifestaciones comunes, cotidianas y toleradas culturalmente. Y es que desde que estamos chiquititos y chiquititas, vamos aprendiendo, interiorizando, reproduciendo una serie de conductas, comportamientos, expectativas que nos van dando un lugar en el mundo como hombres, como mujeres. Y esto es lo que se conoce en la psicología como los procesos de socialización de género. Muchas veces todo esto que vamos aprendiendo y que vamos interiorizando está repleto de manifestaciones de violencia que reproducimos sin ninguna reflexión. No nos detenemos a pensar qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos diciendo, a pesar de que podría ser que esto que yo estoy repitiendo, solo porque desde chiquitita lo vi, lo aprendí, podría estar lastimándome a mí misma o a las personas con las que me relaciono. Por ejemplo, podríamos pensar en un niño de 5 años que va a entrar al kinder. Resulta que en febrero entra al kinder y desde noviembre que matricularon a ese chiquito en su kinder, en esa casa todos los días algo tiene que ver con este acontecimiento tan lindo e importante. El chiquito a veces se pone el uniforme solo para estar en la casa, no se quita el bulto, tienen que ir a buscar una loncherita y él está demasiado emocionado. Bueno, es una cosa, todo un acontecimiento en la vida de este chiquito. De repente entró al kinder. Sigue la fiesta, todo el mundo emocionadísimo, llevaron queque, celebraron aquella cosa lindísima. Y aparece una persona cercana a la familia que hace este tipo de comentario. ¿Cómo? Usted ya entró al kinder, sí, es el chiquito emocionadísimo. ¿Y qué? ¿Ya tiene novia? Y hacen el kinder. Este comentario no tiene nada que hacer. Un niño de 5 años, un niño de 5 años tiene muchísimo que aprender, muchísimo por lo que preocuparse en sus 5 años de vida, como por conocer a sus amiguitos del aprender dinámicas clase, los colores, el abecedario, los números, tantas cosas, a sumarse a esta lista de cosas que va, acepto yo, acepto usted, Roberto. Ah, no, ya vi que usted también acepta. Listo. Ay, santísimo, yo estaba aceptando a esta persona y me da una torta. Ya. Este comentario podría venir a sumarse a esta lista de aprendizajes, de expectativas que este chiquito va asociando con tener un lugar en el mundo, porque a todo el mundo le hizo gracia. Y entonces de repente algo de esto de ser un niño en el mundo, un hombre en el mundo, tiene que ver con tener novios. Esto que él desde tan chiquitito empezó a interiorizar, a aprender, podría conducir a que este niño de adolescente adulto, cuando viva o si vive una situación de violencia sexual, de hostigamiento sexual, como que no tenga muy claro qué hacer, ¿verdad? Porque hay como un cruce de cables. De repente esto que yo aprendí desde tan chiquitito, que a todo el mundo le hace gracia, que a mí me tiene que gustar, que me da un lugar de importancia en el mundo, a mí no me está gustando. La forma en la que esta persona está escribiéndome, yo quisiera que no pase más. La forma en la que esta persona se acerca a mi cuerpo, a mí me hace sentir súper incómoda. Pero yo no sé muy bien qué hacer, no sé inclusive si tengo derecho a decir que yo no quiero que pase más. Además, he aprendido a través de mi vida que de repente si yo cuento algo me van a vacilar y van a decir que qué me pasa, que porque yo no me estoy aprovechando. En el caso de las niñas también hay un montón de escenas cotidianas que es lo que a mí me gustaría que quede súper claro, que es que esto que vamos aprendiendo
pasa en la cotidianidad de nuestras vidas. Por eso es que es tan complejo separarlo y decir, uy, no, esto que a mí me enseñaron, nada que ver, y yo mejor esto no lo hago más, ¿verdad? Es que es difícil, no es que es así como tan evidente. En el caso de las niñas, podríamos pensar en esta escena. Resulta que estamos en el parque y hay un montón de chiquitos jugando carrera, corriendo, tirándose en el piso, y aparece una señora con una chiquita, y esta señora le dice a la chiquita, ve a ese montón de chiquitos corriendo y revolcándose en el piso, vea qué feos, que sucios están, ve a ver si usted se pone en esas, porque usted no puede ser esa chiquita fea, no. Por supuesto que esta señora le está dando un mensaje a esta niña. Esta señora está diciendo que esos chiquillos que están haciendo alboroto, que están pegando carrera, esos son chiquitos feos, que las chiquitas lindas, queditas, calladitas, calmaditas. Este tipo de aprendizajes que de nuevo nos dan un lugar en el mundo podrían conducir a que esta niña, de adolescente, de adulta, en el momento en el que vive una situación de violencia sexual, de hostigamiento sexual, con mucha dificultad pueda contar lo que le está pasando. Porque a pesar de que probablemente sienta muchísima incomodidad, aunque probablemente quisiera que eso ya no pase más, hay algo que ya anda por ahí dando vueltas que tiene que ver con que si dice algo, si hace un alboroto, ¿qué van a pensar las demás personas? Si ella desde muy chiquitita aprendió que esto de andar haciendo alborotos era de chiquitas feas, porque las chiquitas lindas siempre calladitas, calmaditas. Entonces vean cómo cosas tan cotidianas podrían llevar a esta dificultad para identificar el hostigamiento sexual, y por eso es que es tan importante que lo conversemos, para que ustedes tengan la información y las herramientas pertinentes y que puedan decir, ok, a mí lo que me está pasando es esto y esto no debería pasar más, ¿verdad? Y por supuesto, el hostigamiento sexual es una forma de violencia y por lo tanto es una violación de nuestros derechos humanos. Si bien es cierto, el hostigamiento sexual es una forma de violencia sexual, no es la única y no es que todo cabe ahí. Entonces, es importantísimo que podamos definir el hostigamiento sexual para que ustedes puedan hacer un buen uso del reglamento. Para definirlo, vamos a hacer uso de 3 características. La primera es que es una conducta de naturaleza sexual o romántica, que es el segundo cuadrito que está por aquí. El componente de lo romántico se agregó con la reforma y en un ratito vamos a profundizar en eso. Cuando hablamos de la naturaleza, de una conducta de naturaleza sexual o romántica, estamos haciendo referencia a una conducta que implícita o explícitamente apela al cuerpo, a la intimidad, a la privacidad de las personas, ¿ok? Entonces, esto significa que no todo puede ser hostigamiento sexual, como lo mencionábamos antes. Por ejemplo, y les cuento que los ejemplos que yo les voy a poner acá son ejemplos del acontecer universitario, es decir, son situaciones que se han dado dentro de la universidad y que yo espero nos permita dimensionar qué es lo que pasa dentro de la universidad también. Pensemos que estamos en una clase de cálculo. Resulta que en esta clase de cálculo el profe nos avisa que la próxima semana hay examen y cuando él hace este anuncio nos dice algo así como, bueno, vean, muchachos, muchachas, la próxima semana tenemos examen y yo quería recordarle a las mujeres del curso que, vean, esto no es cosa mía. Yo lo he dicho, no, así es, ¿qué vamos a hacer? Las mujeres y los números nunca se han llevado bien, no pueden, les cuesta más. Entonces yo quería decirle a ustedes, muchachas, que por favor se pongan a estudiar desde ahora, porque es que llegan al examen, empiezan con la preguntadera, interrumpen a los muchachos que ellos sí saben responder. Entonces vean, por favor, nos hacen un favor a todos y desde ya se ponen serios. Este comentario, que es absolutamente inapropiado, que está cargado de violencia, no podría ser denunciado por hostigamiento sexual, porque no es un comentario que implícita o explícitamente esté apelando al cuerpo, a la intimidad, a la privacidad de las personas, ¿ok? Este comentario en la Universidad de Costa Rica sí se puede denunciar
y se denuncia por medio del reglamento contra la discriminación como un comentario sexista. Si de repente estamos en una clase, no sé, un seminario de realidad nacional, y resulta que en esta clase el profe nos recuerda que la próxima semana son las exposiciones finales del curso. Y cuando nos recuerda esta actividad, nos dice algo así como, bueno, vean muchachos, muchachas, la próxima semana tenemos las exposiciones finales del curso y yo quería recordarles, se los he dicho, durante el semestre, vean, los escotes es que son mi debilidad y ya me han dicho, deja de andar hablando de la ropa de las personas en la clase, pero a mí qué me importa, por mí que vengan chinga, mejor para mí. Este comentario, que también es absolutamente irrespetuoso, que también está repleto de violencia, sí podría ser denunciado por hostigamiento sexual, porque es un comentario que apela al cuerpo, a la intimidad, a la privacidad de las personas. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que ustedes puedan hacer este tipo de diferencias y que sepan a qué hacemos referencia cuando hablamos de una conducta de naturaleza sexual o romántica. La segunda característica es que es una conducta indeseada. Esto significa que estamos hablando de consentimiento, que hasta hace algunos años como que no se hablaba demasiado y es algo fundamental para que nos relacionemos entre las personas. El consentimiento significa que no importa qué es lo que se dice o qué es lo que se hace, ni tampoco importa qué motiva a decirlo o qué motiva a hacerlo. El tema es que si es una conducta de naturaleza sexual o romántica que yo no deseo recibir, eso es hostigamiento sexual. ¿Ok? Si lo pensamos con objetos, a veces resulta facilísimo. Si yo voy caminando por la calle y me topo con un carro parqueado y resulta que este carro me parece que está demasiado aburrido, ¿a quién se le ocurre tener un carro gris? Es una cosa terrible. Pero si yo agarro una llave y empiezo a hacer dibujitos de corazones y de florcitas en la puerta del carro, se va a ver lo máximo. Por más que yo esté convencida de que estos dibujitos que yo le voy a hacer a la puerta de este carro, de verdad, son lo máximo y es lo que ese carro necesita para verse mejor, yo no puedo rayar la puerta del carro de nadie porque yo no sé si el dueño o la dueña de este carro quieren que yo le raye la puerta. Y exactamente igual pasa con el cuerpo de las personas, ¿ok? Si yo no sé si mi compañera o mi compañero se sienten cómodos o cómodas de que cuando yo les salude les meta el dedillo en la costilla, si yo no sé si cuando me acerco a mi compañero o a mi compañera le gusta que le sople la oreja, yo no puedo hacer eso con el cuerpo de nadie, porque yo no sé qué tanto estoy perjudicando a la persona con la que me estoy relacionando. Todas las personas tenemos historias de vida distintas, estamos pasando por situaciones distintas. Cuando las personas viven situaciones de violencia física, emocional, sexual, psicológica, no andan con un letrero que dice, me acaba de pasar esto, por favor, tenga cuidado, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de respeto, de precaución, si yo no sé muy bien ni qué está pasando con la vida de las otras personas y no tengo el consentimiento clarísimo, hay conductas que es mejor evitar. Y esa es justamente la tercera característica del hostigamiento sexual, y es que provoca efectos perjudiciales. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de efectos perjudiciales? Por ejemplo, que de repente el curso en el que este profesor no pasa hablando de los escotes y de las piernas y una cosa ya como insoportable y terrible, tiene perder ese porcentaje antes de tener que ir a pasar por este momento incómodo y que a mí me atemoriza de estar en una oficina sola con esta persona, ¿ok? A pesar de que yo tengo derecho a ganarme estos puntos, a pesar
de que no estoy obteniendo la nota que merezco por la conducta irrespetuosa, violenta de esta persona. Que de repente resulta que en un curso una compañera o un compañero me pidió mi número y yo se lo di, pero resulta que empezó a mandarme mensajes diciéndome que si yo quería que saliéramos. Y yo como que le dije que no, que yo la verdad no estaba interesada. Pero ahora entonces solo me manda fotos de su cuerpo y yo me empecé a sentir súper incómoda, le bloqueé de WhatsApp y ahora entonces me escribe por Facebook y me dice que porque yo ya no le quiero hablar, que qué me pasa, que porque yo juego de diva, lo bloqueo de Facebook, ahora me escribe por Instagram y me dice que qué me pasa, que además ya le dijeron que yo soy súper zorra y yo me siento demasiado incómoda. Tanto así que ahora, cada que tenemos el curso, yo prefiero esperarme 15 minutos en el baño, que la clase empiece, para estar segura de que cuando ya yo llegué, ya no me lo voy a tener que topar o no me la voy a tener que topar. A pesar de que yo tengo el derecho de estar como el resto de mis compañeros y compañeras desde el minuto 1 en esa clase. Y no lo estoy haciendo por la conducta violenta, irrespetuosa de esta persona. ¿Ok? Que de repente esta situación que yo estoy viviendo me está dando una crisis de gastritis terrible y ahora yo tengo que buscar atención médica, tener recursos económicos para comprarme las pastillas. O una de las que considero es de las consecuencias más devastadoras del hostigamiento sexual, y es que de repente lo que está pasando, yo ya no sé más qué hacer, me está afectando demasiado y decido que ya yo no voy a regresar más a la universidad. Entonces, como el hostigamiento sexual tiene un impacto directo en la vida de las personas, en todos los aspectos de la vida de las personas, ¿ok? Algo importantísimo es que el hostigamiento puede ser reiterado o haber ocurrido una sola vez. En ambos casos se puede denunciar. ¿Cómo se manifiesta el hostigamiento sexual? Yo les voy a contar sobre manifestaciones que están explícitas en el reglamento. No significa que sean las únicas. Por ejemplo, manifestaciones verbales como piropos, comentarios sexualizados, invitaciones insistentes a salir, propuestas sexuales. Y acá podemos hablar un poco más del componente de lo romántico que les comentaba hace un ratito. Resulta que en la universidad se dio la situación de que en una clase un estudiante le dice a la profe que si por favor se puede esperar después de la clase porque necesita hablar con ella. La profe le dice que sí, que claro, cuando la clase termina, el muchacho se acerca a la profe y le dice, vea, profe, es que yo quiero invitarla a salir porque yo estoy enamorado de usted y yo quisiera que nos conozcamos más. La profe le dice que por favor no le haga este tipo de comentarios, que ella se siente muy incómoda, que la relación que ellos tienen es exclusivamente de docente y estudiante. Resulta que a la siguiente clase, este muchacho de nuevo se acerca a la profe y le dice, vea, profe, yo no sé si usted lo pensó, pero es que yo a usted la amo y yo de verdad quiero que usted acepte salir conmigo, es que en serio, usted no sabe lo que se está perdiendo. La profe le vuelve a decir, vea, por favor, no me dé este tipo de comentarios, me siento muy incómoda. Siguiente clase y la misma situación. La profe le dice, una vez más que usted me haga este tipo de comentarios y yo lo voy a denunciar. Resulta que el estudiante a partir de ese momento dejó de ir a la clase, pero se encargó de esperar a la profe en el parqueo de la U, a la par del carro de ella, todos los días del curso con un ramo de flores. De repente alguien podría pensar, ah, no, es que ese muchacho era un romántico. Y bueno, es que es lindo que a una le den flores cuando una las quiere recibir. Pero imagínense lo terrible que podría ser para esta profe que iba a su lugar de trabajo, tener que pensar en las clases, en sus obligaciones laborales y además en la forma en la que iba a tener que ir a lidiar con esta persona que a pesar de que 1, 2, 3, 4 veces se le dijo que no, ahí estaba a la par del carro de ella con un ramo de rosas que ella no quería recibir. A eso hacemos referencia cuando hablamos del componente de lo romántico. Y eso también se puede denunciar. Manifestaciones no verbales, por ejemplo, miradas impulsivas, sonidos, silbidos, mensajes de texto, dibujos.
Manifestaciones escritas como fotos, imágenes, correos, mensajes, chats. Y acá es importante recordar que la única vía oficial de comunicación que tiene la Universidad de Costa Rica es el correo institucional y mediación virtual. Eso significa que si ustedes están recibiendo mensajes por Instagram, por Facebook, por WhatsApp que no quieren recibir, pueden decir que por favor con ustedes se comuniquen por medio del correo institucional. Les puedo contar que hace algunos semestres pasó que en el chat de Instagram de un estudiante apareció un mensaje que decía algo así: vea, usted va pésimo en el laboratorio, pero si me manda nudes, podemos arreglar. Resulta que el asistente del laboratorio le había mandado este mensaje a todas las chicas del curso. Eran 8 chicas las que recibieron este mensaje. Solo una se atrevió a decirle a la profe lo que estaba pasando. Y esto nos sirve también para dimensionar esta dinámica que pasa con la violencia sexual en general. Y es que como a veces no tenemos la información o nos asustamos mucho o no tenemos las herramientas, cuesta muchísimo decirlo, ¿verdad? Entonces, vean cómo pasa esto tan triste, que es que 8 personas están incómodas, saben que esta persona está haciendo algo que no debería hacerlo, se sienten quizás amenazadas, asustadas, y solo una se atrevió a decir, ¿ok? Esto, por supuesto, es prohibido y esto, por supuesto, se puede denunciar. Y manifestaciones físicas, acá estamos hablando de toqueteos, abrazos, besos u otras manifestaciones que puedan llegar a constituir delitos, porque aunque ya hablamos de que el hostigamiento sexual se trata de una forma de violencia sexual específica, en este reglamento también se puede denunciar abuso sexual y violación, ¿ok? No importa si yo pongo una denuncia en la U y también pongo una denuncia fuera de la U a nivel judicial, las denuncias se van trabajando de forma paralela. Mitos y realidades del hostigamiento sexual. El primer mito es que solamente las mujeres son hostigadas. Esto no es cierto. El hostigamiento sexual, como la violencia sexual, se trata de relaciones desiguales de poder. Es decir, yo, desde un lugar de poder, asumo que puedo violentar, tocar, apropiarme, comentar el cuerpo, la intimidad, la privacidad de otra persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puedo. Y ha sido horrible, es el abuso de poder, ¿cierto? Entonces, esto significa que la violencia sexual, el hostigamiento sexual, se puede dar en todas las direcciones y en todas las configuraciones que ustedes se ocurran. Entre mujeres, entre hombres, de mujeres a hombres, de hombres a mujeres, entre docentes, entre estudiantes, de docentes a estudiantes, de estudiantes a docentes, entre funcionarios administrativos, todo lo que a ustedes se les ocurra. Acá lo que es muy importante es que ustedes tengan claro que la universidad tiene una política de cero tolerancia al hostigamiento sexual y esto significa que este reglamento y las instancias de las que vamos a hablar están ahí para que cualquier persona que las necesite las pueda utilizar, ¿ok? Independientemente de si se identifique como hombre, como mujer, como persona no binaria, quien sea que lo necesite puede utilizar este reglamento y las instancias correspondientes. Los hombres que hostigan no pueden controlar su conducta. A mí este mito me parece como terrible, irrespetuoso inclusive, porque ubica a los hombres como en una categoría medio cavernícola, ¿cierto? Todas las personas tenemos la capacidad de regular nuestra conducta y lo hacemos todos los días de nuestras vidas, porque esa es una de las características que tenemos los seres humanos, que somos seres sociales, ¿cierto? Entonces, esta idea de que es que los hombres no se pueden controlar porque es que ya como que entran ahí en un estado animal, eso no es cierto. Eso no es cierto y de verdad está vergonzoso pensar que eso pasa, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es un mito. Todas las personas podemos controlar y regular la conducta. Todos los días de nuestras vidas lo hacemos. Las mujeres provocan el hostigamiento sexual por la forma provocativa en que se visten o actúan. De nuevo, es lamentable pensar que en el 2023 todavía tenemos que estar
recordando que no importa la ropa, no importa la hora, no importa el lugar, nada justifica que se violente a otra persona. Si alguien todavía tiene alguna duda, hay un montón, pero vean, se los digo, un montón de investigaciones en todo el mundo en las que se ha intentado establecer o preguntarse por una relación entre violencia sexual y ropa. Por supuesto que no se ha logrado intentar nada. Y son investigaciones gigantes, súper pertinentes y que ustedes en segundos de búsqueda se las pueden topar en Google. ¿Okay? Cuando las mujeres dicen no es porque quieren que les rueguen, esto también es un mito. Acá estamos hablando del consentimiento. ¿Okay? Esto significa que, tendríamos que partir de que en nuestra sociedad hay códigos de comunicación. Dentro de estos códigos de comunicación, no es no. ¿Ok? Si yo no estoy completamente segura de que la persona con la que yo me estoy relacionando no aprendió, interiorizó este código de comunicación y entonces lo utiliza de forma, no sé, desconocida o no hay tanta claridad, no hay forma alguna que justifique que es que a mí esta persona me dijo que no, pero es que yo creo que en realidad sí. Y lo hemos conversado también con Roberto en otros momentos. Esto del tema del consentimiento es más complejo todavía, ¿verdad? Y acá estamos hablando de que un no siempre va a ser el no que yo estoy diciendo con palabras. Puede ser un gesto, puede ser que yo 7,000 veces diga una y otra vez, no puedo, es que tengo tal cosa, no, es que me siento mal. Puede ser un sí dudoso, por ejemplo. Puede ser, y que esto, es algo que ni siquiera deberíamos estar cuestionando o hablando, pero puede ser que yo de ahí estaba borracha o consumía algún tipo de drogas y no tengo la capacidad de decidir en ese momento. Entonces, este mito, de verdad, hay que reflexionarlo muchísimo, ¿verdad? Y yo creo que acá el tema también es que nos pongamos a pensar, ¿verdad? Y que le dediquemos un ratito de tiempo. ¿Por qué, si a mí me están diciendo que no, o con palabras, o como sea que me lo estén diciendo, yo no puedo aceptar este no? Y tengo que buscar la forma de que parezca que es que tal vez sí, ¿verdad? Porque yo creo que de repente podría tener que ver con todo esto que hemos venido aprendiendo desde que estamos muy chiquititas, muy chiquititos, y todas estas ideas tan rarísimas y tan violentas que tienen que ver con usted insiste, y si usted insiste algún día le van a decir, las personas tenemos también la capacidad de decir que algo no nos gusta, que no lo queremos, ¿verdad? Y es más, a veces cuesta muchísimo decirlo, pero si ya lo decimos, es muy irrespetuoso que alguien de repente esté dudando de esto que estamos diciendo que no. Entonces, este es un mito que da para reflexionar un montón y que, por suerte, ya podemos conversarlo mucho, ¿verdad? Con el tema del consentimiento. Las personas que digan que tienen una enfermedad mental, esto también se reproduce muchísimo y por supuesto que es un mito. No existe ninguna enfermedad mental que se llame hostigamiento. En el DCM, que es el manual de enfermedades mentales que se utiliza en la psicología y en la psiquiatría, esto no existe. Y ustedes ya lo saben, se trata entonces de que el hostigamiento sexual es abuso de poder. No es una enfermedad. Y es muy problemático reproducir esto en muchos sentidos, pero podríamos hablar de dos cosas muy concretas. Ya suficiente prejuicio, suficiente cosa está encima de la salud mental como para que además le agreguemos este otro. Y por otro lado, hablar del hostigamiento sexual como una enfermedad le quita responsabilidad a las personas que están ejerciendo violencia, que están cometiendo un delito, sabiendo lo que están haciendo.
Un buen desempeño laboral o académico demuestra que una persona no puede ser hostigadora sexual. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Yo puedo ser una super profe, tengo así, vean, el mejor de los doctorados, escribo millones de artículos todos los años, tengo libros importantísimos, me han dado millones de premios, aparezco en las noticias y hostigar. Puedo ser una super estudiante, me llevo bien con mis compañeros y compañeras, me va bien en general en los cursos y hostigar. ¿Toda persona debería sentirse halagada de recibir piropos? No necesariamente. Todas las personas somos distintas, todas las personas tenemos historias de vida distintas y sobre todo, todas las personas reaccionamos distinto a lo que nos pasa. Entonces, acá lo importante es que ustedes recuerden que si ustedes no quieren recibir más este tipo de comentarios, no tiene por qué pasar más, ¿ok? La mayoría de las denuncias son falsas. Este mito también es muy cruel. Porque poner una denuncia por lo que sea es complejo. Si a mí me roban el celular, me echan el carro, se meten a robar a mi casa, no es lindo ir a decir que a una le pasó eso, ¿verdad? Ahora imagínense que lo que uno tenga que ir a contar tenga que ver con el cuerpo. Es complicado, es un proceso legal, como todo proceso legal, tiene sus particularidades, es largo. Entonces esta idea de que es que las personas andan inventando denuncias, no es tan fácil, ¿verdad? Y en todo caso, recuerden que esto es un proceso legal y esto significa que tiene la misma rigurosidad que tendrá cualquier otro proceso de denuncia, ¿ok? Esto significa también que si yo voy a poner una denuncia que no tiene ni pie ni cabeza, que no se sostiene, va a haber un grupo de personas expertas que va a determinar, no, esta denuncia no se sostiene y entonces el proceso no se da. Es decir, no es que solo porque yo vaya y diga lo que sea, se va a abrir un proceso. Tiene que haber un proceso riguroso antes para que se determine si se abre o no el caso. Reforma al reglamento. Como decía Roberto al inicio de la clase, en el año 2020, ahora sí, si era el 2020 el de la reforma, se reformó el reglamento. La U tiene un reglamento desde el 97 y a mí eso me parece siempre valiosísimo decirlo, porque en la U hay cosas que están muy enredadas y hay cosas que son muy lindas también y que le tenemos que reconocer. Imagínense que si en el 2023 todavía tenemos que convencer a una gran parte de la población de que el hostigamiento sexual es un tema pertinente, que no es un chiste, que no es un vacilón, imagínense lo que pudo haber sido en el 97 y aún así en el 97. Gracias al movimiento estudiantil, gracias a la organización de las chicas de la Facultad de Derecho, de las colectivas de la sede de Guanacaste, se logra posicionar el hostigamiento sexual dentro de la agenda política de la universidad y es así como tenemos esta reforma integral al reglamento que es uno de los triunfos históricos de la universidad y que por supuesto nos recuerda que cada que en la universidad hay un acontecimiento histórico, el movimiento estudiantil está ahí, ¿verdad? Y empezamos entonces con el reglamento. Ya iba a salir corriendo yo ahí a resetear el internet. Ya apareció de nuevo. Es que lo perdimos por unos minutos, Roberto. Bueno, sí, creo que hay algo de inestabilidad en Todo bien. Usted ahí está, pero no, pues está, pero no está. No, aquí estoy, aquí estoy. Ok, para empezar a hablar del reglamento, lo primero que vamos a mencionar es a quién se puede denunciar. Se puede denunciar estudiantil.
Esto estaba desde el 97. Ahora, con la reforma del reglamento se incorpora este segundo cuadrito. El segundo cuadrito lo que dice es que también se puede denunciar a quienes posean relaciones contractuales no laborales con la universidad, por ejemplo, servicios profesionales, subcontratación, convenios, intercambios. Acá estamos hablando, por ejemplo, de profes que llegan de intercambio, a dar un curso, a dar una charla, estudiantes que llegan de intercambio de otras universidades, las personas que se encargan de los servicios de construcción o limpieza en la universidad. También estamos hablando de las personas que están a cargo de los grupos artísticos y deportivos en la U. También estamos hablando de las prácticas profesionalizantes, y esto es muy importante. Hay muchas carreras que dentro de su malla curricular tienen cursos que involucran hacer prácticas fuera de la U, en instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, en fincas. Todas estas actividades que yo haga como estudiante fuera de la U también están contempladas dentro del reglamento, y el reglamento me tiene que proteger, la universidad me protege, ¿ok? Hay dos entidades que son centrales cuando hablamos del reglamento: la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual y la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual. La Comisión Institucional es la instancia, la única instancia en la universidad en la que se ponen denuncias por hostigamiento y en la que se encarga de llevar a cabo todo el proceso legal, ¿ok? La Comisión Institucional, ustedes la pueden contactar por correo electrónico o por teléfono, y pueden sacar citas de forma presencial o por Zoom. La Defensoría contra el Hostigamiento Sexual es un servicio, y esto también es novedad del reglamento. La Defensoría antes de la reforma del reglamento no existía. Y la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual es un servicio que tiene la universidad para brindar acompañamiento psicológico y asesoría legal a quien lo necesite, ¿ok? Esto significa que si yo estoy viviendo una situación de hostigamiento sexual y quisiera ir a conversar con alguien, no sé si quiera poner una denuncia, pero yo sí quisiera ir a hablar de lo que me está pasando, puedo ir a la Defensoría. Si yo no estoy segura de que lo que estoy viviendo sea hostigamiento, pero de repente como que siento que podría ser que sí, igual quiero como ir a hablarlo con alguien, puedo ir a la Defensoría. Si de repente yo conozco a alguien que está pasando por una situación de hostigamiento, me contó y yo no sé cómo ayudarle, puedo ir a la Defensoría. Si yo estoy decididísima que quiero poner una denuncia, pero yo no sé redactar denuncias y me da como susto, mejor yo quisiera como que alguien me ayude primero, puedo ir a la Defensoría, ¿ok? Por supuesto que en el momento en el que yo pongo una denuncia, la universidad inmediatamente me va a asignar a una persona experta en psicología y a una persona experta en derecho que van a acompañarme durante todo el proceso. Entonces, la Comisión Institucional es el espacio en el que se ponen denuncias y es la entidad que lleva a cabo todo el proceso legal. La Defensoría es el servicio de atención psicológica y legal que tiene la universidad para quien lo necesite. Como es un proceso legal, hay garantías procesales. Esto significa que de entrada, todo lo que está en el reglamento está dentro de la Ley de Administración Pública de Costa Rica, porque si no sería ilegal. Y también el reglamento contempla todos los acuerdos y convenios internacionales en los que Costa Rica forma parte en materia de... Entonces, por ejemplo, estamos hablando de principios generales del debido proceso, la proporcionalidad y la libertad probatoria, la confidencialidad. Esto significa que cuando en Costa Rica hay procesos judiciales abiertos, no se puede decir ni el nombre de la persona que denuncia ni el nombre de la persona denunciada. El principio pro víctima, y esto es importantísimo. Por acuerdos internacionales en los que Costa Rica forma parte, como la CEDAW, Belém do Pará, se estableció que en los casos de violencia sexual había una particularidad que estaba poniendo en desventaja la posibilidad a las personas que quisieran denunciar. Y esta particularidad es que la violencia sexual casi siempre pasa cuando nadie lo está viendo.
Y eso sería súper problemático porque entonces, si para denunciar yo necesito un testigo directo que esté ahí diciendo que vio lo que pasó y nadie podría casi nada. Entonces, esto del principio pro víctima, lo que significa es que se va a aumentar la posibilidad probatoria. Es decir, que yo también puedo poner una denuncia aportando pruebas indiciarias. Las pruebas indiciarias son indicios que yo estoy diciendo que pasó, sí pasó. Por ejemplo, resulta que en la universidad un estudiante fue a horas consulta con su profesor. Cuando este muchacho entró a la oficina del profe, el profe intentó abusar sexualmente de él, intentó besarlo a la fuerza. El muchacho logró salir de ahí y salió muy asustado, corriendo por el pasillo. Se topó a una señora que estaba trabajando en la limpieza del edificio. Esta señora lo detuvo y le preguntó, muchacho, ¿usted está bien? ¿Necesita ayuda? Esta señora sería una prueba indiciaria, porque aunque ella no vio que este profe intentó abusar sexualmente de este estudiante, ella puede decir que sí vio que este muchacho salió corriendo por el edificio, estaba asustado en tal día, tal hora. Puede ser, por ejemplo, que de repente yo viví una situación de hostigamiento sexual e inmediatamente llamé a una amiga. Le dije, hey, porfa, venga, necesito que me acompañe, me acaba de pasar algo horrible. Eso sería una prueba también, ¿ok? Prohibición de la conciliación. En la Universidad de Costa Rica está prohibido conciliar cuando hay situaciones de hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos mencionado antes, el hostigamiento sexual se trata de relaciones desiguales de poder y yo no puedo poner a conciliar a nadie que no esté en igualdad de condiciones. No solo es que está prohibido, sino que quien intente resolver situaciones de hostigamiento sexual por medio de la conciliación se expone a una falta grave. Además, es importante recordar que es que la conciliación de fondo lo que sostiene la impunidad, porque no se puede sancionar, ¿ok? Las personas denunciantes y sus testigos no pueden sufrir perjuicios, de esto vamos a hablar a continuación. A pesar de que una denuncia solo la puede poner la persona que vivió la situación de hostigamiento sexual, es decir, yo no puedo denunciar por otra persona no puede denunciar reporte. Y básicamente se trata de que salvo voluntad expresa de la presunta víctima, es decir, solo si la víctima dice algo así como, vean, profe, yo le quiero contar esto que pasó en esta gira, pero es que yo lo único que quiero es desahogarme, yo no quiero que usted le cuente a nadie, jamás yo quiero que nadie sepa eso. Salvo esa excepción tan clara, todas las personas, funcionarias o docentes de la Universidad de Costa Rica, están obligadas a reportar ante la Comisión Institucional contra Hostigamiento Sexual todos los hechos que conozcan sobre hostigamiento sexual, ¿ok? Es decir, si yo escuché en un pasillo, si alguien me dijo, si vi en una pared, todo lo que sé, tengo que ir a reportarlo a la Comisión Institucional para que la Comisión Institucional tome cartas en el asunto, ¿ok? Quien no cumpla con este deber de reportar se expone también a una falta grave. Esto es una obligación de las personas funcionarias y docentes, no de las personas estudiantes. Pero si yo como estudiante quiero hacer un reporte, también lo puedo hacer. Y sobre el principio de protección, esto se trata de que la universidad, dentro de la política de cero tolerancia, y para esto se utilizan las medidas cautelares y las medidas de protección, que funcionan como todas las medidas cautelares y de protección en cualquier otro proceso judicial. Básicamente lo que pasa en el proceso es que una pone una denuncia en la comisión institucional. Puede ser que antes ustedes decidieran pasar a la defensoría para recibir asesoría legal y acompañamiento psicológico, pero la denuncia se va a poner en la comisión institucional. La comisión institucional va a nombrar a una comisión instructora, es decir, a un grupo de personas expertas en el tema que se van a encargar de estudiar la denuncia, determinar si procede o no. Si sí procede y se abre el proceso, se determina y se estudia si se tienen que poner medidas cautelares y de protección.
se le informa a la persona denunciada que se le denunció. La persona denunciada tiene derecho a contestar. Después de que la persona denunciada contesta o no, porque si no contesta, sigue el proceso, se convoca una audiencia y en esta audiencia ambas partes van a decir la versión de los hechos. Después de todo este proceso, que puede ser un proceso de meses o inclusive años, la comisión va a redactar un informe y en este informe se va a establecer las sanciones o las recomendaciones en el caso de que sea necesario. Este informe se pasa a la jefatura porque por ley la comisión no puede sancionar. Entonces, en el caso de las personas estudiantes, estamos hablando de que sería el director, directora, decano, decana, o el rector quien puede sancionar. Y en el caso de las personas funcionarias administrativas o docentes, la persona que sea su jefe, ¿okay? Si durante el proceso se dio alguna irregularidad, se puede apelar y se apela ante la rectoría, es decir, que sería ahora el rector y sus personas cercanas de la Oficina de Asuntos Jurídicos y demás, quienes se van a encargar de resolver la apelación. Algo importante, dos cosas importantes antes de ir a las sanciones y ya con esto terminamos. Lo primero es que hay 8 años de plazo para poner una denuncia después del último acontecimiento de hostigamiento sexual. Es decir, si yo sufrí acoso sexual hoy, a partir de este momento hay 8 años de plazo para poder denunciar. Lo otro importante es que todo esto que yo les he contado es sobre la denuncia legal. La denuncia legal no es la única forma de denunciar. Hay otro tipo de denuncia, hay otras formas de denuncia. Por ejemplo, las denuncias públicas, que es lo que conocemos comúnmente como quemar a alguien, ¿verdad? En redes sociales, en las paredes, empapelando. Nosotras no podemos decir cuál es la denuncia correcta. Cada quien hace lo que puede cuando le suceden cosas de este tipo, que son ya complejísimas. Pero sí es importante que ustedes sepan que para que la universidad pueda sancionar es necesario que exista una denuncia legal, porque si no sería ilegal sancionar a alguien sin un proceso, sin el debido proceso, ¿verdad? Entonces, cuando hay denuncias públicas, a veces las personas con muchísima indignación dicen, no, pero ¿cómo puede ser posible? Si todo el mundo sabe, está escrito en las paredes, todo el mundo sabe que esta persona es de verdad una persona hostigadora de lo peor, ¿por qué sigue trabajando? ¿Por qué nadie le hace nada? Y es que resulta que no hay ninguna denuncia legal, ¿ok? Entonces, sí es muy importante que ustedes recuerden que las denuncias legales son fundamentales para que se pueda sancionar, ¿verdad? Porque si no, la uno puede abrir procesos. Sobre las sanciones, en el caso del personal docente y administrativo está la falta leve, la falta grave y la falta muy grave. La falta leve se trata de una amonestación escrita con copia del expediente o suspensión sin goce de salario hasta por 15 días hábiles. La falta grave, suspensión sin goce de salario de 15 días hábiles a 6 meses calendario. Y la falta muy grave, despido sin responsabilidad patronal y no recontratación por 10 años. En el caso de la población estudiantil, otra cosa importante. Si bien es cierto, cuando los procesos están abiertos no se puede decir quién denunció ni a quién se denunció. Cuando los procesos terminan, esa información es pública. Por eso yo no sé si ustedes vieron que ayer anduvo circulando la noticia de que un funcionario de la U, un profe de derecho, la U lo va a despedir, etcétera, etcétera. Es porque es pública y ustedes la pueden pedir. Ustedes pueden tener la lista de todas las personas que han sido sancionadas por hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica si piden esta lista en la comisión institucional. Y a veces también está la duda, se sanciona, se despiden personas. Todos los semestres, todos los años, se sancionan personas, sí. En el caso de la población estudiantil, está la falta leve, grave y muy grave. La falta leve, estamos hablando de amonestación escrita con copia del expediente o suspensión de su condición de estudiante hasta por 15 días lectivos. Lectivos hasta por 6 meses calendario.
Y la falta muy grave, suspensión de su condición de estudiante, no menor de 6 meses calendario y hasta por 6 años calendario. Es importante que ustedes recuerden que cuando uno es estudiante, todo lo que quiera hacer en su vida académica, un posgrado, optar por alguna pasantía, necesita el expediente académico. Y eso significa que ya el expediente les quedó marcado para todo lo que ustedes quieran hacer. Y por último, estos son los números de contacto. Y acá está el número, acá está el correo. Hay un Instagram que se llama Usuario Libre de Acoso Sexual. Ahí siempre hay información muy pertinente y siempre hay una persona de la Defensoría que está atendiendo las consultas en el Instagram. Y por otro lado, la comisión, que recuerden el contarles. Yo creo que el mensaje principal que nosotras queremos dar es que la universidad tiene que garantizar que ustedes, que todas las personas que formamos parte de la comunidad universitaria, estemos dentro de la U, seamos parte de la U, sin ser víctimas de violencia, sin ser víctimas de hostigamiento sexual. Y que están ahí para acompañar y para asesorar estos procesos y son terribles y son muy dolorosos, ¿verdad? Vivir una situación de violencia es muy doloroso. Y muchas veces estas situaciones se viven en muchísima soledad. Entonces, yo espero que ustedes recuerden que no están solas y no están solos, que pueden acercarse a la Defensoría y que ahí se les va a acompañar, se les va a brindar la información pertinente para que se sostenga un derecho básico en la vida de cualquier persona, que debería ser estudiar sin ser víctima de violencia. Yo no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. No sé si ya Roberto regresó al mundo del Zoom o si anda pegado. No, estoy aquí. Lo que sí es que no veo tu imagen, curiosamente. ¿Y qué? Que no veía tu imagen en la pantalla. Ah, aquí estoy. Bueno, no sé si hay dudas o preguntas. Si quieren aprovechar estando Amanda acá. Y por supuesto que si ustedes tienen alguna pregunta o algo que quieran contar y que no quieren hacerlo de forma pública, aquí les dejo el correo de la Defensoría para que lo tengan a mano siempre. ¿O no? Ya. Sí, ahí está. Bueno, si no hay preguntas o dudas, le agradecemos mucho a Amanda por la presentación. Ahí queda el contacto con ella. Es un tema que además, por lo que hemos hablado en los cursos, el tema de la opresión de género y de la violencia de género es un tema que interesa en las investigaciones a la gente más joven. Entonces, si no hicieron eso en general este semestre, puede ser que quieren hacerlo el otro semestre. Ya les queda el punto de referencia a Amanda. Y agradecerle a Amanda, como siempre, la claridad de la exposición y la temática. Voy a hacer tres anuncios. Adelante, puedes hacer 3 anuncios. El primer anuncio es que aprovechando que ustedes están en generales, dentro del proyecto hay una línea de trabajo que es la red universitaria contra el hostigamiento sexual, que es con la que yo trabajo mucho también, y es para hacer capacitaciones sobre este tema y sobre primeros auxilios psicológicos, sobre violencia, con las asocias
Entonces, si ustedes están o en algún momento estarán en la socia, tanto como, no sé, la socia grande o la socia de cada carrera, y quieren ser parte de este proceso de capacitación, no duden en escribirnos también. Eh, Hoy termina la matrícula de los cursos de Costa Rica Aprende con la Universidad Pública. Ahí hay un curso que está dirigido a chicas estudiantes de cole, por si ustedes conocen chicas interesadas, que es sobre introducción al feminismo y va a estar súper lindo. Entonces, si conocen chicas interesadas, que les puedan avisar. Y a final de este semestre empieza la matrícula de el que para mí es el curso muy maravilloso que tenemos en el CIEM, que es el de Promotoras en Derechos de las Mujeres, que básicamente es un curso que aborda un montón de temáticas, trata de personas, violencia, hostigamiento, comunicación, un montón de temas, y siempre es gratuito, por supuesto, es virtual para que las chicas de sedes, recintos, en todo lado se puedan conectar. Entonces quedan avisadísimas y toda esta información siempre está en las páginas de las redes sociales del CIEM y de la Defensoría, por aquello de que estén interesados. Y ahora sí, listo. Bueno, Me muchísimas voy. gracias, Amanda. Nos vemos en la Chao. próxima conferencia. Nos vemos. Chao. Hola. Em, bueno, vamos a continuar con el curso. Nada más que les iba a pedir otro favor en los próximos 10 minutos que tenemos en la clase y lo vamos a habilitar así. Ustedes, en su correo, puede ser que alguno de ustedes ya se haya dado cuenta, recibió un correo de evaluación de un lugar que se llama el Centro de Evaluación con la siguiente dirección en su correo institucional, ¿verdad? Se los paso aquí. Con ese de centro de evaluación, de esa dirección que es evaluación.caucr.c.cr. ¿Alguno de ustedes lo ha visto recientemente en su correo institucional? Cri, cri. ¿Nadie ha visto su correo institucional esta semana? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas, ¿me estaban escuchando? Profe, yo no sé si es solo a mí, pero creo que su internet está como muy malo o lento, no sé. No se le entiende bien. No se, no se me está escuchando bien. Estaba trabado, no se me escuchaba. Denme un segundo, voy a bajar a la parte de abajo de la casa y creo que puede ser que tenga mejor recepción. Denme un segundito. Bueno, ok. Vean, lo que les estaba diciendo es que esta semana ustedes recibieron un correo del Centro de Evaluación del CEA que tienen que buscar en su correo institucional, ¿verdad? Es ahí en el chat, se los estoy poniendo, y aparece como evaluación.ca@ucr.ac.cr. ¿Lo han visto? Sí.
Ok, lo que vamos a hacer a continuación es que yo les voy a dar 10 minutos a ustedes para que puedan llenar ese cuestionario, porque es una evaluación temporal y esa evaluación es la que tenemos que hacer los profesores, las profesoras, cuando solicitamos ascenso en, en régimen académico. Digamos, es la forma en la que nos evalúan los estudiantes a nosotros para ver la calidad, digamos, que tiene cada profesor o profesora. Y se necesita que todos los estudiantes de los cursos hagan la evaluación para que pueda ser válida durante un momento. Entonces se nos recomienda que demos 10 minutos de clase para que todas ustedes aprovechen para llenar la evaluación. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que yo les voy a dar 10 minutos para que cada uno de ustedes en sus dispositivos electrónicos, los que estén conectados, ingresen a su correo institucional, busquen la evaluación. Si no les aparece la evaluación, búsquelo en el spam, en la casilla de spam de su correo. Tiene que ser en el correo institucional, no les llega a sus correos personales, porque como ustedes saben, en la universidad lo que usamos es el correo institucional, ¿verdad? Si no les aparece, pueden buscar en el buscador esta dirección de correo, ¿verdad? Evaluación@sea, para que les aparezca la evaluación y puedan llenar la evaluación correspondiente. ¿Se entiende lo que les estoy pidiendo? Pueden hacer así para ver que entendieron qué es lo que vamos a hacer los próximos 10 minutos. Sí. Ok, entonces voy a dar 10 minutos para que llenen la encuesta y regresamos a clase. ¿Está bien? Voy a poner pausa aquí. En una pequeña parte, ustedes tenían una lectura que tenían que hacer, es la siguiente: El saber filosófico, de Carlos Muñoz Gutiérrez. Antes de eso, bueno, les recuerdo que, bueno, formalmente hoy era la evaluación, pero bueno, como tuvimos este problema de la enfermedad, no lo pudimos hacer, pero tendríamos examen de filosofía el próximo jueves, el 18, es presencial. Entran todas las lecturas que hemos analizado hasta ahora. Eh, lleven lleguen en cuaderno de examen, obviamente, a la evaluación. Eh, y bueno, vamos a hablar de esto, de el saber filosófico como tal, ¿verdad? O lo que podríamos hablar de, digamos, de lo que se considera la discusión como tal en filosofía, ¿verdad? Normalmente, la gente que estudiamos filosofía decimos que la filosofía consiste en la separación entre el mito y el logos, es decir, entre la conciencia racional y la conciencia mítica, ¿verdad? Tanto la conciencia racional como la conciencia mítica tienen como característica que, eh, que discuten cosas similares, pero desde puntos de vista distintos. ¿Qué cosas similares son las que se discuten entre el mito y el logos? Eh, ¿Cuál es el origen y la estructura del universo? ¿Cuáles son las características de los grupos sociales y de la sociedad? ¿Cuáles son las características de la naturaleza, de los fenómenos y de los fenómenos naturales, ¿verdad? Es decir, tanto entre mito y logos nos encontramos con una necesidad de explicar cosas similares, ¿verdad? ¿Cuál es el origen y la estructura del universo? ¿Cuál es el origen de los grupos sociales y la sociedad? ¿Cuál es el origen de la naturaleza? ¿Verdad? Entonces tenemos ahí dos formas
distintas de la conciencia que tenemos que comprender. Ahora, los mitos son relatos ficcionales, pero no son relatos ficcionales de cualquier tipo. En los seres humanos tenemos distintos tipos de relatos ficcionales o relatos que son ficcionales. Y que un relato sea ficcional no lo iguala entre sí. Nosotros distinguimos entre tres formas de relatos ficcionales y aquí, digamos, sigo la exposición que del problema hace un autor que se llama Mircea Eliade, que tiene un libro que se llama Mito y Realidad, que está en la biblioteca y que yo recomiendo mucho que ustedes lo lean, tengan, saquen el chance para leerlo. Las fábulas, las leyendas y los mitos son todas distintas formas de relatos ficcionales, pero no son lo mismo, ¿verdad? Las fábulas son pequeñas historias y son historias en las cuales todos más o menos sabemos que no son verdad, ¿verdad? Todos tenemos claro que las fábulas son ficciones, ¿verdad? Las fábulas que ustedes probablemente conozcan son, por ejemplo, las fábulas de Sopo, las fábulas de Samaniego, ¿verdad? Y en la literatura costarricense, quien probablemente es más famosa por dar a conocer distintos tipos de fábulas, es una señora que se llama Carmen Lira, que no sé si alguno de ustedes sabe quién es, la ubica o tiene o ha escuchado su nombre alguna vez en la vida. ¿A alguien le suena el nombre Carmen Lira? ¿Nadie? Creo que sí es la escribe. Ella. ¿Perdón, Alejandro? Ella escribe, no, es escritora. O Sí, era. es una No sé. escritora. Ajá. O era, eso era. ¿Está muerta o está viva? Voy a revisar un toque. Me parece que ya murió hace bastante, ¿Ya murió? me parece. Ujú. ¿Y qué escribió ella? Es la que escribió los cuentos de mi tía Panchita o algo así, ¿no? Es la que escribió los cuentos de mi tía Panchita. Muy bien. ¿Y de qué tratan los cuentos de mi tía Panchita? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído los cuentos de mi tía Panchita? O uno de los cuentos de mi tía Panchita. ¿Alguien ha leído alguno de los cuentos de mi tía Panchita? No, yo solo me acuerdo porque aparece en un billete. La señora aparece en un billete, efectivamente. Así que algo tendrá que haber hecho para aparecer en un billete. Los cuentos de mi tía Panchita, nadie ha leído los cuentos. Nadie le suena. Ninguno de los personajes de ella te suena. ¿Alguien ha ido al parque de diversiones alguna vez en la vida? Ay, sí, es cierto, lo de mi tío conejo y eso. ¿Qué es lo de Tío Conejo? Eran cuentos infantiles, pero no. Sí, Ajá. eso se ve en el kinder casi. Sí, probablemente se tendría que haber visto en el kinder o en la primaria. Pero la pregunta es, ¿alguien ha ido al parque de diversiones? ¿Nunca han ido al parque de diversiones? Sí, 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 pero Sí o no, no sé, estoy preguntando, no sé si han ido al parque de diversiones o no. Tal vez la gente de 20 años no va al parque de diversiones. Profe, yo me acuerdo que esos cuentos lo mencionaban mucho en las escuelas, pero yo nunca leí un libro de esos. ¿Y de qué era? ¿Y de qué iban los cuentos?
eran infantiles, no sé si trataba de valores, así, nunca los vi. ¿No se acuerdan? La autora es la autora de una serie de cuentos que son los cuentos infantiles más famosos que tiene el país, que tiene un personaje que se llama Tío Conejo, que probablemente ustedes lo han visto si fueron al parque de diversiones alguna vez. Tío Conejo, Tío Tigre, Tío Coyote, que son los personajes que aparecen en el parque de diversiones, en la sección de niños del parque de diversiones, ¿verdad? Y Tío Conejo es una fábula, ¿verdad? Y es la representación de un vivo, ¿verdad? Es como la representación de la inteligencia campesina costarricense, es un poco lo que se supone que hace. Y Profe, el cuento de Ubieta no era de ella, nada que ver, el estoy... cuento de Ubieta es de ella, es parte de los relatos de mi tía Panchita, muy bien. Pero es menos famoso, Ubieta. Hay una versión de Ubieta también de Alberto Cañas, por cierto, pero sí, Ubieta está en los cuentos de mi tía Panchita. Y la gracia de los cuentos de Tío Conejo, de Tío Tigre, de Tío Coyote y todo eso, es que son historias que sirven para explicar como cosas muy, que ocupan explicación, pero que son muy como sencillas. Por ejemplo, hay una historia que se llama ¿Por qué Tío Conejo tiene las orejas tan grandes? ¿Verdad? Entonces ahí lo que explica es que Tío Conejo una vez intentó engañar a Tatica Dios, no me acuerdo qué es exactamente lo que hace, le esconde algo, eh, porque es un vivo, ¿verdad? Tío Conejo es eso, es un vivo, digamos, siempre está como siendo vivo, ¿verdad? Como esa expresión que tienen los costarricenses de ser vivo, de verdad, de siempre querer ganarle la vuelta a la gente. Entonces Tatica Dios le jala las orejas y se las deja largas, ¿verdad? Y por eso es que los conejos tienen las orejas largas, ¿verdad? Entonces las fábulas son eso, son como lecciones para explicar como diferencias que ocupan una explicación, pero que son como muy sencillas, como ¿por qué un conejo tiene las orejas largas y no cortas? ¿Por qué los monos tienen cola y otros animales no tienen cola? ¿Verdad? Y son relatos ficcionales y todos sabemos que son ficciones, ¿verdad? Digamos, nadie considera que, todo el mundo sabe que Ticonejo es una ficción, que es un cuento, ¿verdad? Esas son las fábulas. Entonces también en el mundo occidental tenemos muchas fábulas, ¿verdad? La fábula de, de la hormiga y la cigarra, ¿verdad? Por ejemplo, es una fábula famosa. Eh, la fábula de la paloma y el cuervo, ¿verdad? Eh, entonces son historias, fábulas, ¿verdad? Pero las fábulas no son mitos, ni son leyendas. Hay un segundo nivel de relatos ficcionales que nosotros le llamamos leyendas, que alguno de ustedes sabe el nombre de una leyenda que me pueda decir. Leyendas. Suenan la palabra leyendas. ¿Qué es una leyenda? ¿Cuál es una leyenda de Costa Rica? Como la Llorona, el Cadejo. Como la Llorona, como el Cadejos. Muy bien, ¿verdad? La Llorona, el Cadejos, la Cegua, todas esas son leyendas, ¿verdad? Las leyendas son otra cosa. Las leyendas son una historia ficcional que puede o no haber sido histórica, es decir, parece que tiene alguna base histórica, pero están sobre todo aderezados por la imaginación popular, ¿verdad? Es decir, es una leyenda, pero que ya es diferente de la fábula porque se ubica en algún lado, ¿verdad? Entonces, el cura sin cabeza ocurre en Acerrí, ¿verdad? Se supone. Entonces, existe un lugar histórico en Costa Rica que se llama Acerrí, que no puede ir a ese lugar. Entonces, digamos, es como más, tiene más elementos de realidad que, que la fábula, ¿verdad? O la carreta sin bueyes, que se supone que sucede en Coronado. Entonces, existe un lugar que se llama Coronado y en Coronado efectivamente en el pasado había
muchas personas con carretas y con bueyes. Entonces parece que pudo haber sido cierto, ¿verdad? Entonces, la leyenda es un evento que pudo haber sido histórico o no, parece haber sido histórico, pero que está aderezado por la imaginación popular, ¿verdad? Y sobre todo cumple una función de lección moral, ¿verdad? Las leyendas no son solo historias para entretener, sino que siempre tienen como lecciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la cegua, ¿verdad? La lección es que los varones no tienen que ser adúlteros, ¿verdad? Esa es la idea. O, o que en el cadejos la idea es que los varones no tienen que ser alcohólicos perdidos, ¿verdad? Porque si no les pasan cosas malas. Esa es la idea. Entonces las leyendas siempre tienen como un componente moral ahí, de moral social, de coerción social para que funcionen. Los mitos son otra cosa, porque los mitos, sobre todo, no son historias ficcionales que tratan cosas irrelevantes o cosas que podrían ser importantes, pero que son historias, sino que los mitos, sobre todo, un mito es una narración que narra cuáles son las relaciones de los hombres, de los seres humanos, con los dioses. Eso es un mito, ¿verdad? Los mitos narran las relaciones de los hombres con los seres humanos. Entonces, narran las relaciones fundamentales que los seres humanos tenemos con los dioses o con Dios, dependiendo de la sociedad, si la sociedad es monoteísta o no. En el texto que ustedes leyeron aparece un mito, ¿verdad? Narrado, que es el mito de Perséfone y Demeter, ¿verdad? Que aparece aquí, ¿verdad? Dice, Demeter, la diosa de la tierra cultivable y de la agricultura, tenía una hija, Perséfone, muy hermosa. Un día Hades, el dios del mundo subterráneo, quedó enamorado de ella y decidió raptarla y llevarla con él a su mundo infernal. Demeter decidió que hasta que su hija no volviera con ella, no dejaría que nada creciera sobre la tierra. Ante esta situación que iba a provocar muerte y miseria, Zeus, el dios del Olimpo, intercedió e intentó convencer a Demeter para que depusiera su actitud, pero Demeter se mantuvo en firme. Entonces Zeus obligó a Hades a devolver a Perséfone a su madre. Sin embargo, Perséfone, en su estancia en el mundo subterráneo, había comido las semillas de granada, que en el mundo griego era el rito del matrimonio, por lo que se debía a Hades. Al final, la mediación de Zeus consiguió una solución de compromiso. Perséfone pasaría la mitad del año con su madre y la otra mitad estaría con Hades en el mundo subterráneo. Pero ante ese tiempo, Demeter impediría que algo creciera sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, ese es un mito, es el mito de Demeter y Perséfone, y es el mito que explica o que los griegos hacían que explicara las estaciones de la Tierra, ¿verdad? Entonces, la filosofía como tal es una experiencia del conocimiento que busca distinguir el conocimiento mítico del conocimiento racional, ¿verdad? La filosofía puede ser entendida como el proceso de separación del mito a logos, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de la conciencia racional, todos nosotros tenemos una conciencia social antes tan siquiera de saber que existe una conciencia social y una conciencia racional, ¿verdad? Habíamos hablado nosotros del sentido común, ¿verdad? Y el sentido común, o sea, que es como la forma espontánea de nuestra conciencia que todos los seres humanos tenemos o no, tenemos, no importa que nunca hayamos pensado sobre eso, ¿verdad? O que nunca hayamos ido a una clase de generales, este sentido común está hecho del lenguaje, de la forma espontánea del lenguaje, del folclore,
de la religión, de los mitos, ¿verdad? Entonces mucho de nuestra forma espontánea en la que conocemos el mundo está basada en los mitos que hemos aprendido en la religión, en las fábulas, en los dichos, ¿verdad? Eso es como nuestro sentido común. Entonces, ¿qué diferencia un mito de la conciencia racional? ¿Cuáles son las características fundamentales que tienen los mitos y cuáles son las características fundamentales que tiene la conciencia racional? Es decir, ¿qué es lo que diferencia a la conciencia mítica de la filosofía? En primer término, el mito es una personificación de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el mito sobre las características de las estaciones, las fuerzas naturales y sociales aparecen personificadas, ¿verdad? Demeter, Zeus, Perséfone, Hades, ¿verdad? Son personas las que hacen las cosas, ¿verdad? Individuos. Y esas personas tienen características de individuos, tienen voluntad, tienen deseos, tienen mala leche, dicen los costarricenses, ¿verdad? O sea, son así, maledicentes, ¿verdad? Hacen cosas solo por hacer el daño. Se embriagan, se ponen iracundos, ¿verdad? Destruyen ciudades porque les da chicha, ¿verdad? Entonces son personas. El mito es una personificación, ¿verdad? Las fuerzas naturales y sociales aparecen como personificadas. La segunda característica fundamental del mito es que tiene el concepto de destino, ¿verdad? Que esta palabra destino, yo no sé si ustedes la han escuchado alguna vez, ¿han escuchado la palabra destino? La palabra destino, ¿alguien la ha escuchado? ¿Nadie ha escuchado la palabra destino nunca? Pregunta para el examen de generales, ¿qué es el destino? ¿Nadie ha oído la palabra destino? Hay una película, hay una serie de películas que hay como 20,000 que se llaman Destino Destino Final. final. Sí, nunca la han visto. Sí. Malísimas, No. todas son malísimas, pero sirven para explicar. Es un lugar donde se llega, destino. Sí, puede significar un lugar donde se llega, ¿verdad? Como en Destinos TV, ¿verdad? Pero ¿qué más? ¿De qué trata Destino Final? Quien haya visto la peli. Como algo que va a pasar inevitablemente, digamos, aunque ellos se quiten. Como algo que va a pasar inevitablemente. Claro, este es el asunto, ¿verdad? El destino es, la idea del destino es la idea de una fuerza, digamos, la idea de que la humanidad y el mundo se dirigen hacia un lugar y que no importa qué hagamos al respecto, eso va a terminar ocurriendo, ¿verdad? En estas pelis, que son todas muy malas, pero sirven para explicar esto, lo que sucede es que al puro inicio de la peli alguien se muere y todo el resto de la peli pasan intentando evitar morirse, pero cada paso que hacen intentando escaparse de la muerte los acerca a la muerte, ¿verdad? En el mundo griego hay una historia que es muy famosa, que es una historia que se llama la historia de Edipo, de Tebas, que debido a esa historia se conoce un síndrome, se llama el síndrome de Edipo, que es un síndrome de la psicología, el complejo de Edipo, no es un síndrome, el complejo de Edipo, que explica por qué los varones, las parejas que seleccionan los varones tienden a parecerse a sus mamás. Es decir, todas las novias quienes están aquí en esta clase han tenido o tendrán, todas se parecen a sus mamás, ¿verdad? Entonces hay que explicar por qué se parecen. Y la explicación es el complejo de Edipo, que es la historia de un rey que se llama Edipo de Tebas, que su padre el padre de Edipo se llama Layo. Y los griegos tenían esta idea del destino y el destino las leían una cosa que se llamaban las moiras,
y las moiras leían el destino y decían el destino de las personas. Y cuando Layo llevó a su hijo a las moiras a que le explicaran cuál era el destino del niño, del rey, las moiras dijeron que el destino de Edipo era matar a su padre y casarse con su madre, con Yocasta. Entonces Layo obviamente se asusta por el destino que le están dando a su hijo. Entonces le entrega, siendo bebé Edipo, le entrega a Edipo a otro rey de otra ciudad para que lo críe como propio y para evitar así que Edipo sea parricida y se case y que cometa incesto, que se case con su madre. Pero Edipo nunca sabe eso y cuando ya es adulto entra a Tebas como el jefe del ejército de la otra ciudad y en batalla contra el ejército de Tebas mata a su padre, que era el jefe del ejército, que era el rey, y siguiendo la tradición griega, cuando un conquistador vence contra otra ciudad, se casa con la reina del lugar, entonces se casa con su madre. Y digamos, Edipo siempre hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar el destino, pero entre más cosas hacía, más cerca estaba de llegar a su destino, ¿verdad? Entonces, los mitos tienen ideas de destino, quiere decir que es un principio que no podemos conjurar, ¿verdad? Es un objetivo el cual ya está escrito desde antes y no importa qué pase, nosotros siempre nos dirigimos hacia allá. Esa es la idea del destino, ¿verdad? En el caso del texto que ustedes leyeron, ¿verdad? Del mito de Demeter y Perséfone, el destino aparece como las semillas de granate, que son la forma en la que los griegos establecían un matrimonio, o sea, se comían semillas de granada para decir que estaban casados, que es el equivalente de nosotros del anillo de la alianza, ¿verdad? El símbolo que para nosotros existe de la unión eterna es el anillo, ¿verdad? El anillo de la alianza que usa la gente que se casa en el dedo índice. Y entonces el destino es una cosa que ni siquiera Zeus puede evitar, ¿verdad? En la historia ustedes ven el mito y uno diría, bueno, pero Zeus es el más grande de los dioses, porque no evita que eso pase, ¿verdad? Pero ni siquiera Zeus puede evitar que lo que ocurra, ¿verdad? O sea, que Hades secuestre a Perséfone y que por lo tanto Demeter se ponga triste y como represalia haya 6 meses en los que nada crezca en la tierra, que es la explicación de las estaciones, ¿verdad? Es decir, en la primavera y en el verano las cosas crecen en la tierra, en el otoño y en el invierno las cosas no crecen en la tierra, las cosas mueren en la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que lo explica, ¿verdad? Y ni siquiera Zeus puede evitar que eso ocurra, ¿verdad? Entonces esa es la idea del destino, ¿verdad? Y la tercera cosa, ya para terminar, y luego vamos a seguir viendo esta lectura, bueno, no la otra semana porque vamos a tener clase, vamos a tener examen, pero la tercera cosa es que la característica más importante de los mitos es que existe porque hay una jerarquía y afirma la autoridad de la tradición. La importancia de los mitos es que es una explicación de por qué las cosas suceden así, de por qué siempre han sucedido así y por qué siempre seguirán sucediendo así, ¿verdad? Y reafirma en ese sentido la tradición. La importancia de los mitos no es, aunque muchos mitos son muy interesantes y lo hacen pensar mucho a uno y son muy elegantes, muy así como los mitos griegos, lo importante de los mitos es que mantiene cohesionada a una sociedad y mantiene cohesionada la sociedad sobre la base de la fuerza de la tradición. Entonces esas son las primeras características que tienen los mitos. Bueno, voy a quedar con la clase hasta acá porque ya son las 2:50 y tenemos que hacer el pase a mediación, pero todavía no tengo el enlace de la clase. Todavía no me lo han enviado. Entonces, vamos a
Vamos a esperar un segundo y vamos a hacer el cambio de... No, ya lo tengo aquí. Ya les voy a poner aquí en el chat y luego se los voy a mandar por mediación cuál es el enlace que ocupamos para tomar la clase de la biblioteca. Entonces hacemos ese traslado y seguimos adelante. Denme un segundito. Voy a parar yo la grabación.